Entonces, lo que estábamos diciendo es que en una especie, por medio de la materia, cuando yo me fijo en una materia señalada, determinada en esa especie, lo que hago es que básicamente me fijo en este individuo particularmente, a partir además de lo que lo diferencia o lo distingue de absolutamente todos los demás individuos de la especie. Por eso podemos decir que la especie es de modo indeterminado todo lo contenido en el individuo. Todo lo contenido en el individuo, ¿verdad?, tiene que estar considerado en la especie. Si no fuera así, nosotros no podríamos considerar que el individuo es precisamente perteneciente a la especie. O, digámoslo ya a propósito de las proposiciones que podemos, que se pueden seguir a partir de esto. Bueno, por eso es que yo puedo predicar la especie del individuo sin ningún problema. Cuando yo digo Rocinante es un equino, ustedes como ven, lo que estamos haciendo es predicando, o sea, estamos diciendo equino del individuo contenido en esa especie, ¿verdad? O sea, ven que aquí hay una especie como de dirección. Vamos del individuo a la especie y yo puedo perfectamente predicar la especie del individuo. No sé si esto se entiende o si genera algún tipo de duda. Profe, la especie está definida en meramente cosas accidentales o accidentes de los individuos, en aquellos accidentes que comparten, o hay una parte más substancial que define lo que viene a ser una especie. No, es más sustancial. Digamos que más bien lo accidental es lo que me permite determinar de manera diferenciada. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si ustedes se acuerdan de la descripción de Rocinante en el Quijote, más bien es un caballo cuya apariencia es lastimera, ¿verdad? En ese sentido, esa descripción es la que nos permite también distinguir a Rocinante de cualquier otro caballo. Aquí, obviamente, considerando Rocinante un caballo sin más, ¿verdad? Obviamente, Rocinante es un caballo imaginario, ¿verdad? Rocinante y el Quijote no existieron en la realidad, pero no importa, para el ejemplo eso es en este momento irrelevante. Es simplemente lo que nos permite distinguir específicamente ese caballo de otro. ¿Verdad? Entonces, no, Flores, la accidentalidad estaría más bien contenido en lo contingente, que es precisamente la materia señalada del individuo como tal. Sí, tiene razón. Gracias. Bien. Por eso es que ustedes ven que lo que yo puedo predicar de Rocinante no lo puedo predicar de otro caballo. ¿Por qué? Porque no son el mismo. Eso es lo interesante, digamos, de esta explicación, que nos permite entonces, con un criterio, digamos, ahora sí, ubicarnos ontológicamente en cosas distintas, y a partir precisamente de que los podemos distinguir, porque son cosas distintas, ¿verdad? A partir de la materia que tienen, la materia que son. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con esto. Sí, yo, profe. Adelante, por favor, Luis. Es cuando, digamos, cuando vamos a usar determinación, en este caso, estaríamos solo refiriéndonos a algo individual. No podríamos hablar de una determinación que da una especie, por ejemplo. No, sí podemos hablar porque determinación simplemente es introducir algún tipo de límite en algo, ¿verdad? Sí, no importa el nivel explicativo, digamos. Efectivamente. Okay. Efectivamente. Sí, la determinación puede ser más o menos general. Aquí el punto es, cuando estamos determinando de manera tal que llegamos al individuo, entonces la determinación que estamos utilizando es la que nos permite llegar incluso a la materia señalada. Entonces eso simplemente. Pero yo también puedo distinguir entre cosas también generales y abstractas. Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan? Hicimos un ejercicio, como vamos más o menos subiendo en abstracción. Tenemos el individuo, en este caso Rocinante,
si pensamos o si elevamos el nivel de abstracción, llegamos a la especie, que en este caso sería equina, pero la especie no es el límite. Podríamos todavía subir en un nivel de abstracción más y podemos llegar a otro tipo de agrupamiento, digamos, podríamos llamar un género, ¿verdad? Que puede ser, y ahí va a depender los criterios mediante los cuales abrimos, ¿verdad? Otra vez el acordeón, abrimos ese nivel de especificidad. Por ejemplo, si abrimos de equino hacia arriba, podríamos abrirlo en varias direcciones. Una posible es decir, bueno, qué sé yo, hacemos el salto desde lo que es equino a lo que es animal. Ustedes verán, ¿verdad? Efectivamente, que animal es un conjunto más grande que incluye a equino, incluso siendo un conjunto él mismo, ¿verdad? Otra posibilidad es que saltemos incluso muchísimo más y no digamos, no necesariamente tenemos que pasar de equino a animal, podríamos pasar de equino a ser vivo. Y hacemos un ejercicio que abstractivamente es el mismo, tiramos para arriba, ¿verdad? Pero llegamos a dos conjuntos distintos. De hecho, ya eso estaba previsto. Si ustedes lo ven, el ejemplo que sigue es precisamente cuando la determinación está dada, ya no precisamente porque delimitemos a partir de la materia señalada, sino porque podemos delimitar también por niveles de abstracción. En este caso, ahora ya no estamos pensando al individuo en la especie, sino que vamos a pensar a la especie en el género, ¿ya? Tomás de Aquino lo que dice es que el género es de un modo indeterminado todo lo contenido en la especie, no solo la materia, sino que contiene absolutamente todo lo que está en la especie. De la misma manera que la materia señalada lo que hacía era que me hacía fijarme en algo específico dentro de la especie. De la misma materia, aquí con un criterio determinado, vamos a ver lo que es una especificidad y por lo tanto también una determinación del género, en este caso, a la especie. Y ese criterio, ese principio, el que me lo da es precisamente la forma. ¿Qué quiere decir esto? La forma, lo que me va a determinar es ciertas particularidades, aun cuando estas son generales, que me permiten distinguir especies entre sí. Por eso acá, bueno, aquí en especie podría decir, dice caballo, pero podría decir también equino, ¿verdad? El equino o el caballo como especie, ven que ahora estoy aquí en el punto verde realmente es un conjunto. Si nos fijáramos, si nos metiéramos en este conjunto, entonces podríamos ver que el punto verde está compuesto por individuos, tal como en la lámina anterior. Si elevamos la visión, entonces pasamos del individuo a la especie y la especie estaría compartiendo, por así decirlo, género con otras especies que responderían, por lo tanto, a formas distintas. La forma es la que me permite hacer esta distinción o, como estábamos hablando, esta determinación. Profe. Adelante. En ese sentido, con el ejemplo que había dado de la madera, el género podría ser madera y la especie podría ser pino, cedro, no sé, caoba. Es correcto. Okay. Es correcto. De hecho, esta taxonomización posible, digamos, que tenemos de géneros, especies e individuos, digamos, si ustedes lo ven, eso se utiliza hoy en día en biología. En biología ahora tenemos géneros, subgéneros, especies, familias, filos, y no sé en qué orden, eso es muy complejo, lo de la taxonomía en biología. Eso, quien lo empezó fue Aristóteles. Eso es una herencia, digamos, de Aristóteles que todavía seguimos utilizando, con alguna diferencia. Si ustedes lo ven, con Aristóteles nosotros hablamos de géneros y especies,
pero también podemos cambiar el criterio de consideración. ¿Y eso qué significa? Que podemos tirar a géneros, podemos subir de las especies a los géneros de manera distinta. Por ejemplo, ahora Edgar decía, el género puede ser madera y las especies pueden ser pino, caoba, cedro, teca, lo que sea, ¿verdad? Pero también, de la misma manera, cuando consideramos cedro como un conjunto que se puede dividir también en subgrupos, por ejemplo, cedro amargo, cedro dulce, cedro macho, cedro María, cedro coral, no, pero era roble coral, perdón. Pero hay tipos de cedros, ¿verdad? Que a su vez son subgrupos. Entonces ahí más bien, cedro sería género y cedro amargo y cedro dulce serían más bien especies. En Aristóteles, esa distinción entre género y especie es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que en este momento, en este ejemplo, en esta consideración, la podemos estar trayendo a colación en la explicación como una especie, dependiendo cómo la consideremos, puede ser un género. O de la misma manera, un género cualquiera que tengamos, si subimos el nivel de abstracción, pasa a ser una especie. En cambio, en la explicación biológica contemporánea, los géneros y las especies sí tienen, sí son fijos, digamos. Lo que es género siempre va a ser género y las divisiones que vienen ahí para abajo siempre van a ser las que son. No depende del criterio con el que las pensemos. Esa sería una diferencia. Pero eso es muy interesante ver cómo este tipo de explicación viene también de la explicación aristotélica. Bien, tengo que son las 12 con 11 minutos. Hacemos una pausa y volvemos en unos 10 o 15 minutos. No, 10 minutos más bien, como hacemos siempre. A menos que haya alguna otra pregunta o algún comentario. Bien, podemos hacer entonces la pausa. Nos vemos en 10 minutos. Estamos diciendo entonces que simplemente lo que estamos es tratando de subir o de bajar los niveles de abstracción dependiendo de qué es lo que estemos considerando en cada momento determinado, ¿verdad? Vean que de la misma manera que hacíamos anteriormente, lo que se puede predicar del individuo, entre individuo y género es lo más general siempre se puede predicar de lo más específico. Por eso decíamos que del individuo podemos predicar la especie. Bueno, aquí se cumple exactamente lo mismo, porque la relación lógica que hay entre lo más general y lo más específico, o sea, entre género y especie, en este caso, se sigue cumpliendo. Por eso también podemos predicar el género de la especie. Por eso podemos decir, vean que aquí el género que escogimos cuando hicimos la apertura de la que hablábamos anteriormente, en el ejemplo que le estábamos dando a Luis, fue que subimos de equino a cuadrúpedo. ¿Ya? Hay un conjunto, en este caso un género, de lo que consideramos cuadrúpedo, que se va a distinguir en diferentes especies. La caballara es una, pero cada uno de estos serían otras especies de cuadrúpedos. Qué sé yo, por aquí estarían los gatos, por aquí los perros, por aquí las vacas, no sé, cualquier cosa que sea cuadrúpeda estaría aquí representada como especie, ¿verdad? Y nosotros podemos predicar, podemos decir el género de cualquiera de estas especies. Por eso es que podemos decir que todo equino es cuadrúpedo. Pero ahora, como este tipo de relación es transmisible, por así decirlo, pasa siempre de lo más particular a lo más general, podemos decir entonces que de la misma manera que antes predicábamos la especie del individuo y ahora podemos predicar el género de la especie, entonces podemos con toda confianza también predicar el género del individuo. ¿Por qué? Porque seguimos cumpliendo con esto de que podemos predicar lo más general de lo más específico. Por eso es que decimos que Rocinante es equino
También decimos todo equino es cuadrúpedo y también podemos decir entonces particularmente de que Rocinante es cuadrúpedo sin ningún problema. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque anteriormente, en el ejemplo y en la presentación que estaba haciendo Tomás, en la explicación a propósito de la materia señalada, nos estaba explicando, básicamente, nos está explicando esto en relación con uno de los dos principios del compuesto, que es la materia. Ahora, ¿qué pasa si esa misma explicación la hacemos, pero atendiendo más bien a la forma? Bueno, entonces empezamos a ver para qué es para lo que nos sirve la forma como este principio de determinación. La forma es más general que la materia, por lo tanto, la delimitación que nos va a dar es mucho más amplia. Pero también nos sirve para, por así decirlo, para contener de manera más específica algo que podemos pensar de forma general. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque precisamente, tanto en lo que entendemos como especie, como lo que entendemos como género, estamos relacionándonos con esencias posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros predicamos de una cosa, cuando decimos que todo equino es cuadrúpedo, o que Rocinante es cuadrúpedo, de alguna manera estamos refiriéndonos a lo que la cosa es, ¿ya? Hay una esencia mediante la cual podemos entonces pensar que la condición de tener cuatro patas de alguna manera es esencial a Rocinante, porque lo hace ser lo que es y no otra cosa, o la condición de ser un equino también lo define, también lo determina, precisamente porque lo hace ser lo que es. Creo que era Yamil el que la clase pasada preguntaba a propósito de si las cosas pueden tener solamente una esencia. Bueno, aquí está de manera, creo que más específicamente explicado, la razón por la que de una misma cosa podemos predicar diferentes esencias. No sé si hay alguna pregunta a propósito de esto y de la relación con la esencia. ¿Todo está quedando claro? Muy bien. Veamos un par de cositas más. Giancarlo, ¿tenés una pregunta? Sí, profe, ¿cómo es que una cosa puede tener varias esencias si la esencia es precisamente el qué es de la cosa particular? Claro, buena pregunta. Lo que pasa es que la pregunta, ¿qué es? Se puede responder remitiendo a diferentes, o utilizando diferentes respuestas. Por ejemplo, la esencia de uno no lo condena a una única manera de expresarse, ¿verdad? De alguna manera, uno es lo que es a partir de esa combinatoria de un montón de esencias. Por ejemplo, por ejemplo, dependiendo qué tanto, qué tan general podamos hacer una definición, nosotros podemos definir, no sé, otro ejemplo que he utilizado recurrentemente en las clases es el ejemplo de la silla, ¿ya? La silla la podemos entender como un mueble y la podemos definir como un mueble. Y esa definición responde a la pregunta de ¿qué es esto? Cuando decimos ¿qué es esto? Bueno, es una silla, ¿verdad? Pero también podemos decir es un mueble, ¿verdad? Vea que son dos maneras distintas de responder a la pregunta por el qué es de algo, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que la silla, siendo lo que es, puede responder o se corresponde, podemos decirlo de esa manera, con diversas esencias sin que eso sea un problema. O también lo podemos ver de esta manera. Siempre que las esencias no sean contradictorias entre sí, ¿verdad? Pueden también coincidir en un individuo cualquiera que sea. ¿Ya? Por ejemplo, sí tendríamos un problema si tratamos de referir a algo con dos esencias que sean conflictivas entre sí. Por ejemplo,
En el ejemplo de Rocinante o en el ejemplo de cualquier caballo, si queremos decirlo con una esencia que me diga que es equino, ¿verdad? Equino, y también con otra esencia que me lo defina como un reptil. ¿Por qué? Porque la esencia reptil y la esencia equino son excluyentes entre sí. No hay ningún reptil que sea equino y no hay ningún equino que sea reptil, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos un conflicto, ¿verdad? Pero siempre que esas esencias las podamos considerar sin ningún tipo de contradicción interna, no hay ningún problema. Yo puedo predicar diferentes esencias de una misma cosa. Sí, Giancarlo. Sí, entiendo. Lo único es que, digamos, cuando se habla de esencia, yo suelo pensar en aquello que hace de una cosa específicamente lo que es esta cosa. Uh-huh. Y desde, digamos, desde esta acepción de esencia, según la cual podemos decir que una cosa tiene varias esencias o varias esencias se instancian en una cosa, Uh-huh. Me parece que es análogo a tomar la esencia como si fuera los adjetivos que uno puede decir del sujeto. No la esencia particularísima de una cosa que hace que esa cosa sea lo que es específicamente. Por ejemplo, lo que hace que David sea David. Uh-huh. Lo que hace que David sea David no es ni la carne, ni la ropa, ni los ojos, sino es algo más particular y más difícil de definir. Claro, vamos a ver. Aquí sí, el asunto es que hay que entenderlo de manera un tanto distinta, Giancarlo, porque toda esencia, vamos a ver, si la esencia, aquí estamos tendiendo la esencia de manera ontológica, en el sentido de que efectivamente la esencia dice lo que yo soy, ¿verdad? Pero de manera tal que yo pueda ser definido como eso que soy. Ahí, a esta observación que vos estás haciendo, ya le surge el primer problema, y es que siempre que yo hago una definición, siempre, necesariamente tengo que recurrir a una referencia general. A menos que, y este no es el caso explicativo de lo que estamos tratando de hacer acá, sea una definición ostensiva. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es el lápiz de Sanchitos? Entonces alguien puede decir, es este que está aquí, es este, ven, este. Ostensivamente es este y solamente este. No hay ningún otro lápiz que cumpla con ser este, ¿verdad? Pero el problema es que tanto Aristóteles como Tomás de Aquino siempre pasan machacando en el hecho de que la pregunta de la esencia está muy relacionada con la pregunta por la definición de algo. Y si usted puede hacer el ejercicio, defina cualquier cosa, no importa cuál sea. Si usted la va a definir, inmediatamente va a recurrir a algo más general que la misma cosa. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿qué es una cuchara? Usted me va a decir que es un objeto, que es una cosa, que es algo, todo eso es general. Entonces, vea que en este caso estamos refiriéndonos a la manera de entender y a la manera de hacer las cosas a partir de estos principios que son también pensables de manera general. Y más bien, precisamente, la discusión de Tomás de Aquino es que lo que distingue particularísimamente algo es su materia, pero la materia no es suficiente para decir la esencia. La materia señalada me distingue a mí de cualquier otra cosa o de cualquier ser humano, ¿verdad? Pero no es a partir de mi materia señalada que se van a definir las esencias específicamente en general. Eso es un paso sutil, digamos, que hay ahí, que hay un problema. Ahora, de los individuos sí hay esencia, porque recuerde que la esencia considera tanto materia como forma. Y si ya estamos a nivel individual, podemos decir que la esencia, ahora sí, de Sanchitos, como tiene que ver con esa manera particular de considerar la materia, entonces se relaciona con lo que materialmente Sanchitos es, con esa materia señalada. ¿Cuál es la diferencia?
que del individuo sí hay esencia, tal como usted la está buscando, pero no puede haber definición. Entonces esto nos ubica ontológicamente en esta explicación a partir de otro problema, ¿verdad? Que es, cuando queremos hacer la esencia de lo singular, tenemos que recurrir a aquello que lo singulariza, a su materia señalada. Pero eso no quiere decir que sea la única manera de entender esencia, ni que la materia señalada agote lo que la esencia de algo es. ¿Mejor, Giancarlo? O mejor ni le cuento. No, sí, sí, claro. Muy interesante. Ok, perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y un individuo puede tener varias formas? ¿Qué estás pensando, Flores? Y es que si la materia puede, o sea, si uno no solamente puede aprender en la materia para definir la esencia de algo, y algo puede tener varias esencias, eso implica que y también puede tener varias formas. Ajá. Sí, eso está muy bien. Entonces, ajá. Pero recuerde que forma y apariencia, siempre que no me esté confundiendo, forma con apariencia, todo bien, como dice. Ajá, no, sí, no, ya, eso al principio yo lo hacía, pero ya me quedó claro que no. Ok, entonces Pero, sí. ok, sí, entonces sí, ok, todo bien. Porque en ese sentido, humanidad, por ejemplo, animalidad, serían dos formas posibles por las cuales yo respondo. Tal vez más por la animalidad que por cualquier otra cosa, pero el punto es, son esencias, ¿lo ven? Humanidad y animalidad. Ambas son formas también, ambas responden a formas, a partir de las cuales yo me distingo de otras especies, ¿verdad? De otras especies posibles, ¿verdad? Y yo tengo ambas, o yo puedo ser explicado por ambas, o yo me puedo remitir ontológicamente a ambas. Entonces no es un problema, Flores, claro. Ok, por allá. Muy bien. Veamos lo que hace falta porque ya veo que no nos va a dar tiempo y creo que vamos a tener que hacer una adecuación en respecto con la materia porque no podemos seguirnos atrasando. Bueno, con Tomás de Aquino sí podemos seguirnos atrasando en el sentido de que esto da para mucho, digamos, es un texto bastante denso. Entonces, veamos lo que viene y si no, cualquier cosa, ahí les indicaré qué decisiones podemos tomar a propósito de hasta dónde llegar en el texto, tal vez no entonces no verlo todo. Es una lástima porque me hubiera gustado mucho ver todo el texto, pero creo que no va a ser posible y creo que ya podemos ir más bien pensando en cerrar la próxima lección con algo así ya como un poquito de cierre y para poder empezar Descartes, que ya empieza a urgir. Bueno, no importa. Veamos lo que falta así rapidito. Por eso es que entonces las esencias las podemos considerar, ¿verdad? De dos maneras distintas, ¿verdad? Tanto equinidad y equino expresan la esencia del caballo, ¿ya? O del equino de manera distinta. Vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Roberto Herrera me vacila porque paso hablando de la gallinidad de la gallina? Bueno, esta vez cambié, esta vez vamos a hablar de la equinidad del equino, ¿verdad? Aquí el punto esto es importante. Equinidad me dice esencia como parte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir que Rocinante lo entiendo como equino, entre otras cosas, porque algo de lo que es él, de lo que él es, perdón, es su equinidad. Su equinidad es una parte de lo que él es. Hay otras también, su animalidad, digamos, ¿ya? O, por ejemplo, su extensión. Todas estas son características que él tiene a partir de las cuales lo puedo entender. Todas estas remiten a forma y todas estas remiten a esencias, a partir de las cuales entiendo y a partir de las cuales Rocinante es. Aquí el asunto es que equinidad prescinde de toda referencia a la materia. Ven, es completamente abstracta, equinidad. ¿Ya? Por eso, no se puede aplicar a los individuos, digamos, como si fuera un rasgo, como si fuera,
como si fuera un predicado. En ese sentido, yo puedo decir que Rocinante tiene equinidad, pero no que lo es. Sí puedo decir, por otro lado, que Rocinante es equino en tanto que tiene equinidad. ¿Por qué? Porque la equinidad es una parte de lo que es, ¿verdad? Que lo hace ser lo que es, que lo condiciona ontológicamente, y a partir de eso es lo que es. ¿Se entiende? Esta noción es especialmente abstracta, así que si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto. Profe, Adelante. profe, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Profe, ¿podría repetir otra vez lo de equinidad? No me quedó muy claro. Ok, equinidad es una manera de expresar la esencia de algo, ¿ya? Por ejemplo, los equinos tienen equinidad, ¿verdad? Sería una manera de entender, sí, ¿qué es lo que hace que un equino sea un equino? Su equinidad, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que algo extenso sea algo extenso? Bueno, precisamente su extensión, su extensionalidad como una cosa que expresa, por lo menos, y en este caso, en parte, lo que esa cosa es, ¿verdad? Por eso es que con Tomás de Aquino decimos, entendemos entonces que la equinidad es una forma de expresar la esencia de, bueno, en este caso, de la cosa que estamos hablando, que es Rocinante y que es un equino, ¿verdad? Pero en tanto que es una parte, lo estamos considerando solamente de manera abstracta, ¿verdad? Muy abstracta, ¿verdad? Y en este caso, solo lo podemos considerar como algo explicativo de la cosa sin que se pueda predicar de él. Por eso decimos, este verbo tener es mucho más explicativo que el verbo ser que utilizábamos para predicar anteriormente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el verbo ser de alguna manera me identifica la cosa con aquello que estoy predicando de ella, ¿verdad? En este caso, tener equinidad es lo que me señala la ocurrencia precisamente de esa equinidad como una parte de aquello de lo que estoy hablando. No sé, Yamil, si esto le aclara un poquito. Sí, sí. Está bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, aquí me pasó algo. Okay, volvemos, ¿verdad? Ahora, vean que en ese sentido, volvemos a ver el ejemplo ahora tratando de hacer el esquema de lo más singular hasta lo más abstracto, ¿verdad? Estamos con Rocinante, que es el punto, ¿verdad? Decimos que Rocinante es un equino cuando consideramos a Rocinante como elemento, como individuo dentro de una especie, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad?, que la especie también está contenida en el género de manera análoga a como el individuo está determinado en la especie, y por eso es que podemos decir que todo equino, digamos, es un cuadrúpedo, habíamos dicho, ¿verdad? El punto es que la dirección mediante la cual podemos podemos predicar, digamos, podemos decir algo de una cosa, es la que va desde lo más general hacia lo más abstracto, hacia lo más particular. Por eso es que yo puedo decir que lo particular es, y ahí predico lo general. Rocinante, ¿verdad? Es equino, o es un equino. Y Rocinante también es cuadrúpedo. Rocinante tiene equinidad, o participa de la equinidad, y también participa de la cualidad de ser cuadrúpedo, que no sé cómo se diría eso en una sola palabra, ¿verdad? Vean entonces que a la inversa sí sería incorrecto. Yo no puedo decir que el cuadrúpedo es equino, porque no necesariamente eso es así. Ni puedo decir que el equino es Rocinante, porque hay otros equinos que no son Rocinante.
Pero cuando voy desde lo singular hasta lo general, la posibilidad de predicación es completamente correcta y no hay ningún problema con ello. A la inversa sí es un problema. Y nos hace falta acá, nos hará falta ver también la esencia equino como totalidad, que es la que se contrapone con, a esta. Pero eso lo podemos ver, digamos, al inicio de la próxima clase. No sé, quedamos aquí a menos de que haya alguna pregunta o alguna, o algún comentario. Les recomiendo que repasen esta parte del documento y cualquier cosa, que traigan dudas a la clase en la próxima sesión, como para poder irlas evacuando. Entonces, si no tuvieran alguna pregunta o comentario, entonces podemos ir cerrando ahora. Yo no puedo pensar un ser sin esencia. Es que recuerde que la esencia es lo que hace que algo sea lo que es. Si algo no tiene esencia es porque no participa de algo que lo hace ser. Sí, no es. Sí, efectivamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, bueno, pues quedamos aquí por hoy.